Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar la problemática de una de las instituciones más complejas de la administración pública. Y es más, hay quienes nos han dicho aquí a lo largo de los últimos años que es la entidad más delicada de la administración pública. Ahí hay que poner los ojos, ahí hay que estar atentos a una revisión total si pretendemos que en los próximos 4 años de la administración del presidente Afura se tengan mejoras sustanciales, no solo en la estatal eléctrica, vamos a hablar de la ENE, sino que en todo el aparato del Estado. Que a la ENE le vaya bien, le va bien a toda la administración pública por lo que significa en gastos. Hoy nos acompaña su gerente, el ingeniero Eduardo Oviedo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Y también el ingeniero Rolando Castillo, que es de los cerebros de la entidad. Y con ellos vamos a hablar de estos temas. Y en principio le agradezco su tiempo a ambos. ¿Qué ha encontrado en este primer mes que puede ser de un interés puntual para el desarrollo a futuro de la institución? Ingeniero Oviedo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todo el público de Honduras que nos está viendo. En este primer mes hemos observado algunas cosas del diagnóstico de cómo encontramos la entidad, ya que no hubo una transición. Los principales detalles tienen que ver con el excesivo gasto de la empresa. Tal es que la empresa apenas puede cubrir sus gastos operativos. Somos incapaces, digamos, de cubrir nuestras deudas, que son en el orden de 104.000 millones de lempiras, y tampoco podemos pagar o invertir en nuevas instalaciones. O sea, la empresa solo, sus gastos de operación es lo único que puede recoger de las cobranzas, digamos, que el público hondureño paga por los servicios. El otro tema es encontramos que la empresa no tiene estados financieros auditados. Desde el 2010 fue la última vez que se hizo un estado financiero que fuera auditado por una empresa de prestigio en auditoría. Otro tema es el tema de que, por ejemplo, en el área de distribución, la ENE tiene 3 unidades de distribución enormes. El programa de pérdidas, la UTCD y lo que llamamos distribución de la ENE, que es donde dirige el ingeniero Rolando Castillo. En términos generales, ese es el panorama que tenemos. Bueno, y no es nada halagüeño, ingeniero. Quiero que vayamos por partes para luego tener el punto de vista del ingeniero Castillo. Este recurso de deuda de 104.000 millones, o sea, solo decirlo asusta para nosotros, no digamos para ustedes que tendrán que buscar cómo reducir el mismo para integrar estos recursos a un verdadero proceso de desarrollo de la misma estatal y de otros programas del Estado. ¿Qué plan hay? Ok, como la ENE paulatinamente se fue deteriorando el transcurso de los años, entonces al principio pues un déficit de 1.000 millones era imperceptible hasta que llegó a un punto en que ya era incapaz de pagar sus deudas o de hacer nuevas inversiones. Entonces el Estado de Honduras tomó esa responsabilidad. Entonces al principio pasó lo mismo, 1.000 millones para la ENE era imperceptible. A medida que fue creciendo, creamos un déficit fiscal significativo para el Estado. Ya para el gobierno de Honduras, complementar a la ENE en sus operaciones y gastos es ya bien significativo y ya pues ha generado una alarma, no solo para la ENE, sino para el Estado central. Recientemente, ingeniero Oviedo, estuvo el Fondo Monetario Internacional. Y esto es histórico también de estar escuchando de los ejecutivos de este organismo de crédito internacional que hay que salvar la estatal. Sí. Y aquí se han creado programas tras programas y no lo resolvimos. Vivimos una realidad que a ustedes hoy les toca enfrentar con una deuda estratosférica prácticamente para una entidad del Estado. ¿Por dónde planean arrancar
para comenzar a registrar cambios que debemos decir no es a corto plazo. Aquí se va a respirar, por lo menos si hay interés de entrar al tema en la próxima década. No, yo creo que ya hay visualización a corto plazo. A corto plazo, ¿qué resuelve su gestión? Por ejemplo, ya vio que hoy salió en los periódicos la reestructuración general del Estado, ya recortar gastos en ciertas instituciones que no eran eficientes, de modo de generar recursos para poder enfrentar préstamos o pagos. Digamos, la ENE tiene una deuda que ronda en el orden de los 900 millones de dólares con las empresas generadoras. Entonces, esa es una meta de la empresa eléctrica y del presidente de la República de poder pagar lo más pronto posible esa deuda, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Si no estamos pagando a los generadores hoy, cuando hagamos las licitaciones del futuro, ¿qué empresa va a querer invertir en Honduras? Tenemos que ser una empresa capaz de pagar sus obligaciones. Entonces, tuvo que recurrirse a medidas extremas, el cierre de varias instituciones, y si ve, hay 8 instituciones que están intervenidas para revisarlas y ver si se puede eficientar. Dentro de tantas direcciones que se han venido creando a lo largo de los años, y si vamos a ver un programa en específico que nos remonta unos cuantos años atrás, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ¿entrará en ese proceso de revisión, de intervención y eventualmente hasta de desaparición, ingeniero Oviedo? Bueno, actualmente ya está intervenido por una comisión interventora. Lo primero que van a hacer es revisar, pero la posibilidad es que se haga una buena reducción ahí en vista de que los resultados son obvios. El ingeniero Castillo tal vez nos puede comentar alguna de la estadística del tema de cómo estaban las pérdidas hace 4 años y cómo están hoy, y el costo que ha significado para el Estado mantener toda esa operación. Bueno, ya sigo con el señor gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y también responsable de la Secretaría de Energía. Ingeniero Castillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Bueno, quiero empezar con ese tema que plantea el ingeniero Oviedo, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Se creó hace unos años atrás y estamos hablando que hubo presupuestos de año fiscal de hasta casi 6.000 millones de lempiras para ese programa en específico. ¿Y qué pasó que no funcionó? ¿Y cómo va a llevar este proceso de intervención? Porque si es malo se quita. Y si es bueno, entonces habrá que rescatarlo. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches al público en general. Sí, es muy importante destacar que cuando la ENE entrega primero a EH el proyecto de reducción de pérdidas, la ENE las entrega en 31.95%. Y era función del ente operador, en este caso EH, el hacer la reducción paulatina en 7 años de alrededor de 15 puntos. Obviamente llegó el 2021 y nos quedamos con 30.63 de pérdidas versus 31.95 que habíamos entregado para el 2021. Sin embargo, el EH continuaba hasta el 2023 porque eran 7 años. En el 2023, cuando sale el ente operador, obviamente se tuvo una dificultad con respecto al pago de las inversiones necesarias para la reducción de pérdidas y tuvimos un incremento brutal de pérdidas de alrededor de 37%. Eso era alrededor de junio, julio del 2023. Entonces, recordemos que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se crea mediante artículo 13 en mayo del 2022 y obviamente tenía independencia administrativa, funcional y operativa. Y esto de alguna forma limitó tener datos en cuanto a la operatividad, en cuanto al presupuesto. Sin embargo, hemos visto algunas publicaciones del programa que indican que el presupuesto ejecutado del 2022 al 2025 ronda los 7.200 millones de lempiras aproximadamente. Sin embargo, de estos 7.200 millones de lempiras, se tienen alrededor de 1.800 millones de lempiras que se encuentran en activos en las bodegas, que obviamente el ministro Eduardo también ya tomó como resguardar esos almacenes para ver con qué información se cuenta, porque a la fecha nosotros no tenemos detalles en cuanto a equipos de medida, equipos de medición inteligente. O sea, se tienen equipos que fueron adquiridos con este fondo,
pero no se sabe cuánto va a tener que irse a un proceso. Claro, eso va a ser parte del proceso de auditoría, puntual. Correcto, pero nosotros, al menos distribución, no tenemos un detalle claro de qué es lo que existe realmente. Pero por lo menos ya vieron, solo permítame, ingeniero, ya vieron por lo menos qué hay, ingeniero, de con qué se puede contar, porque aquí agregamos otro elemento al diálogo, que no todo está perdido entonces. No, no todo está perdido. Hay 1.800 millones en inventario en una serie de bodegas distribuidas por el país, pero hay 3 bodegas, la de San Pedro, Ceiba y Tegucigalpa, hay una en Comayagua también, que tienen el 80% de los inventarios. Dentro de esos inventarios hay unos 300.000 medidores, entre inteligentes y convencionales. El tema es que mientras no se haga la intervención y hagamos las auditorías, no tenemos certeza de los números. ¿Cuánto tiempo espera la institución que usted, rectora, ya tener claro de lo que tienen? Porque esto hay que ir sobre la marcha, porque perder un día, ese es un punto que nos han dicho del ENE, perder un día con esto de las pérdidas, son casi 40 millones de lempiras en 24 horas, ingeniero. Ok, ahorita eso pasa a una comisión interventora dirigida por el Ministerio de Finanzas. Lo que se ha hecho ahorita es resguardar los inventarios con elementos del ejército. El ejército nos dio la colaboración de resguardar las bodegas y con el Tribunal Superior de Cuentas se están haciendo las gestiones para hacer los inventarios y las auditorías del equipamiento que hay ahí. Nos estamos moviendo lo más rápido posible. Sí, ¿por qué falló este programa? Porque sí, más allá de los rescates que buscan hacer, ingeniero Castillo, sí hay fallas que se produjeron, que si vemos la cantidad de pérdidas que registrábamos de hace 4 años a las que se suponía este programa iba a contribuir a bajar, más bien aumentaron. Sí, si se compara, digamos, diciembre del 2021, que se tenían en 30.63 aproximadamente y ahorita las tenemos en 34, sí, en medio de ese periodo, como no se hizo absolutamente nada, las pérdidas es un trabajo que se tiene que estar haciendo continuamente, se tiene que invertir continuamente, se tiene que visitar al cliente continuamente. ¿Cuáles han sido los problemas principalmente? Nosotros tenemos un problema cultural. Las estadísticas han mostrado que de 10 clientes que se normalizan, es decir, que usted los encuentra con algún tipo de manipulación de equipo de medida, lo corrige, a la vuelta de la esquina ya el 50 o un poquito más del 50% vuelve a reincidir. Entonces también, aparte de ser un problema técnico, se vuelve un problema cultural que hay que tener equipos dedicados exclusivamente a que le den a conocer a la población, al usuario final, cuáles son las consecuencias de este hurto de energía, porque lo que son las pérdidas representa gran parte del déficit que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, cada punto de pérdida usted lo llevó a nivel diario, pero yo le puedo decir que a nivel anual depende de la tarifa en ese momento, pero normalmente puede andar entre 22 y 24 millones de dólares al año, cada punto. De los 34, tenemos 15 puntos que la CREE nos permite incorporarlo a la tarifa, es decir, de esos 34, 15 lo pagamos todos los clientes como usuarios finales. La diferencia, que son 19%, 19 lo multiplicamos por 22 y ahí vamos a obtener déficit anual de alrededor de más de 10.000 millones de lempiras, que es lo que realmente el ENE normalmente juega año con año, y esto ha venido acumulándose en todo este tiempo. Y esas han sido las consecuencias principales. Pero sí, uno de los trabajos que se tiene que hacer muy profundamente es llegar a las comunidades y concientizarlas de cuál es el impacto que provocan ellos con el hurto de energía. Cuando le notificó esto al presidente, ingeniero Oviedo, ¿qué reacción tuvo? Bueno, el presidente está preocupado porque todas estas ineficiencias están multiplicadas en varias áreas del gobierno y por eso se tomó la determinación de cerrar varias instituciones ineficientes e intervenir otras. Es profunda la preocupación porque si no ponemos medidas lo más pronto posible, vamos a terminar con una situación catastrófica no solo para la empresa eléctrica, sino para el Estado central. O sea, hay que parar todo ese derroche de dinero que se desvía del área social. O sea, gran parte de los recursos de los impuestos que van a sostener la ENE, como bien dijo el ingeniero, una buena parte es hurto,
provocado por la cultura de muchos hondureños. Entonces tenemos reducción de medicinas, reducción de profesores y otros impactos sociales que la misma persona que está hurtando, cuando vaya al hospital, se va a encontrar que no hay las suficientes medicinas para sus propios hijos. En cuanto a la acción que usted pretende poner en marcha, ¿cuándo arranca? ¿Y qué plan se tiene para puntualmente ir reduciendo, no sé, qué metas se han fijado? Escuché en su momento que 4 o 5 puntos por año. ¿Qué ha visto, ingeniero Oviedo? Ok, en el caso, en las negociaciones del Fondo Monetario, que ese es un programa que dura 3 años, ya lleva 2 años y medio, o sea que empezó con el gobierno anterior, nos queda solo un semestre. El Fondo Monetario había puesto una meta de una reducción de un 2% anual en pérdidas. 2 puntos de los 38 puntos totales que hay. O sea que se necesitan varios años porque el trabajo en pérdidas no solo es la parte técnica de cambiar redes eléctricas, cableados, transformadores que están saturados o ya están muy antiguos o no tienen las capacidades para las demandas. También el tema del hurto, ir capturando a cada uno. Necesita usted armar toda una unidad y además las leyes que ayuden a dar seguimiento a las personas que hacen el hurto. Ahorita el problema que la ENE ha tenido durante varias ocasiones que se han perseguido las pérdidas es que las leyes no soportan. O sea, mucha gente roba, pero no hay consecuencias de que lo encuentren robando. Entonces hay que mejorar la legislación para que los entes del Estado puedan hacer a las personas que incumplen la ley pagar las consecuencias. Es decir, aquí estamos hablando ya de involucrar al Congreso Nacional y asumir, debo decir esto yo, el compromiso de que no vayan a cambiar la ley por asuntos políticos, porque si bien se han satanizado los procesos, hace algunos años yo recuerdo que entró el proyecto para la reducción de pérdidas en la ENE, el tema del hurto. Pero como ya venía el proceso electoral, vinieron cambios porque necesitaba esos votos de quienes roban. Lastimosamente hay que plantearlo de esa manera, de una institución del Estado, y se volvió al origen. ¿Qué cambios se van a plantear para que el Congreso sea un brazo aliado en este proceso de rescate de la ENE, ingeniero Oviedo? Ok, uno es el tema de una ley que ataque directamente el hurto y las pérdidas, ¿no? Eso ya está en estudio actualmente. Esperamos lo más pronto posible tener... Es decir, cárcel aquí, bueno, eventualmente. Sí, eventualmente, sí. Porque es un robo, igual que el asunto es que cuando se hacen las operaciones con abogados o fiscales, en el tema eléctrico muchas veces el hurto es una cosa bastante intangible porque usted ve, digamos, le enseña a un abogado que una cosa que debería consumir 20 amperios y está consumiendo 80 amperios y le pone el amperímetro, el abogado no ve algo tangible ahí, como por ejemplo si alguien se roba un televisor, ¿no? Y usted lo agarra con el televisor robado. Entonces hay que cambiar esas leyes y además entrenar a fiscales, abogados en este tipo de operaciones. Otras veces están muy ocultas, se hacen, digamos, ajustes a los medidores que son imperceptibles a la vista. O sea, una serie de medidas. Hay, digamos, inclusive casas que desde que las construyen ya están con el transformador escondido, construidos inicialmente, no es algo que agregaron a posteriori. Entonces es todo un problema social bien profundo. Muy bien, voy a la primera pausa. Aquí en el banquillo está con nosotros el señor gerente general de la ENE, Eduardo Oviedo, y el ingeniero Rolando Castillo, gerente de distribución de la Estatal Eléctrica. Pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, ingeniero Oviedo, ¿tiene solución este problema de la ENE? Porque aquí nos han planteado algunos sectores, esto hay que venderlo, hay que privatizarlo, hay que ver qué saca el Estado de una institución que para muchos ya no tiene razón de ser. Pero usted que ha llegado y que ha incorporado a técnicos para que le acompañen en este proceso, ¿se salva? La ENE no solo se salva, sino que se tiene que salvar. Usted imagínese el país
sin sistemas eléctricos. Sería como volver más o menos a la época de las cavernas, ¿no? O sea, el sistema eléctrico es la base del sistema económico actual. Es más, muchos lo consideran como la segunda revolución industrial y es el que va a impulsar el futuro de la revolución, la cuarta revolución, que es la tecnología informática. Data centers, todas las tecnologías de inteligencia artificial, como bien lo dijo el presidente Trump el año pasado en una reunión con empresarios del mundo. Estados Unidos necesita duplicar su capacidad eléctrica. Entonces, nosotros estamos en la misma obligación si queremos dar el salto hacia la revolución digital. O sea, la ENE tiene que ser salvada bajo cualquier medio. Una de las primeras razones es convertido a dólares, lo que se llama el costo del kilovatio hora no suministrado. Este concepto lo aprendí hace muchos años en la Asociación de Ingenieros de Estados Unidos, la IEEE, que tiene un capítulo en Honduras. Actualmente, por ejemplo, si en Honduras anda a 18 o 19 centavos, no sé, ingeniero, si estoy equivocado, el kilovatio hora promedio, ¿no? Digamos el más caro, el promedio anda un poquito más bajo, anda como por $126 por megavatio, o sea, 13 centavos de dólar por kilovatio. Ok, entonces pongamos que el promedio de la electricidad es 13 centavos de dólar por kilovatio hora. Si usted busca en internet, en Estados Unidos, que anda en 18 centavos el promedio, el kilovatio no suministrado cuesta $4. O sea, que cada kilovatio que usted, o sea, cada apagón o cada capacidad instalada que usted no pone, va destruyendo en $4 por kilovatio la economía. O sea que sostener la ENE es mucho más barato que pararla. Ese es un dilema profundo. Entonces la ENE la tenemos que seguir sosteniendo porque el kilovatio hora al precio actual es mucho más barato que no suplirlo. Y por otro lado, pues, entrar en un proceso de eficientar la empresa. El financiamiento, ¿cómo está? Porque paralelo a estos procesos que lo hemos visto ampliamente en este diálogo en reducción de pérdidas, está otro escenario que es el de inversión. Sí. Porque hay que mejorar en cuanto a potencia instalada, que vendrán licitaciones, hay que mejorar líneas de distribución, hay que eficientar los equipos que usted me decía para ponerlos a la tecnología actual y reducir automáticamente otra pérdida que está ahí oculta, que también se va y nosotros desconocemos en ese proceso de transporte. Para ello ocupa plata. Sí. ¿Es elegible la ENE en la actualidad? ¿Cómo están sus finanzas, ingeniero Oviedo? Bueno, ya estamos empezando a dar señales de que nos movemos hacia un mercado competitivo, o sea, donde las empresas van a entrar a las licitaciones. Pero como no estamos pagando la deuda a los generadores, ya empezamos a hacer pagos y la idea del presidente Asfura es pagar lo más pronto posible a los generadores. ¿Por qué? Porque así vamos a lanzar una señal al mercado internacional de que cuando las empresas vengan a invertir, a poner plantas eléctricas a Honduras, pues se les va a pagar sus cuentas. Si no hacemos eso, nadie va a venir con capital. ¿Cuál es el problema del capital? Que las inversiones que necesita Honduras en los próximos 10 años en el sector eléctrico rondan los 6.500 millones de dólares. O sea, es una inversión significativa en plantas, líneas de transmisión y líneas de distribución, subestaciones. El Fondo Monetario, bueno, que es uno de los que va a apalancar este proceso, ¿qué les planteó en la reciente visita al país sobre ese hecho puntual del recurso que debe disponer una institución que debemos reconocer no ha ido bien financieramente? Ok, en el programa actual del Fondo Monetario, que empezó hace 2 años y medio y le queda medio año todavía, pues los temas principales que ellos apuntaron fue el no pago a las empresas generadoras, el tema de que la empresa no tiene estados financieros confiables, porque el último auditado fue en el 2010. Tenemos en el 2023 uno, pero la empresa que hizo la auditoría no da fe porque tiene duda en los números, ¿no? Tenemos que mejorar la contabilidad
y meternos a un proceso de auditoría internacional para que tengamos estados financieros confiables y así las empresas que le quieren prestar a la ENE se basen en números reales confiables. Hay quienes han planteado, ingeniero Oviedo, el tema de una ley que se parezca a la de Guatemala. Usted es un experto en esta área, igual que el ingeniero Castillo, y quiero que me hablen de ello. ¿Se buscará implementar un proceso de normativa que se parezca al del vecino país? Porque siempre los expertos nos han puesto como un ejemplo como Guatemala, que hace una década, quizás más atrás, estaba en las circunstancias que está Honduras y mejoraron. Ingeniero Castillo. Ingeniero Castillo. Sí, es que gran parte de la ley nuestra actual tiene un reflejo, digamos, una copia de lo que es la normativa guatemalteca. Lo que pasa es que Guatemala ha hecho algunos cambios adicionales que nosotros todavía no los hemos hecho. Como por ejemplo, Guatemala no tiene distribuidora. Guatemala se dio... Es un mercado liberalizado. Totalmente abierto, totalmente abierto. Entonces eso hizo obviamente que para el Estado, en la situación de Guatemala, Guatemala solo se quedó con el INDE, que es prácticamente la empresa de generación hidroeléctrica. De ahí todo lo demás, y cuenta con transmisión también, pero de ahí todo lo demás, que son las distribuidoras, pues Guatemala se deshizo de ellas directamente. Entonces, eso obviamente es una de las grandes diferencias con respecto a la funcionalidad que tiene la liberalización del mercado completo en Guatemala. ¿Y Honduras le puede apostar a esos sistemas a mediano plazo o en qué término del tiempo podemos entrar en ese nivel competitivo que sí entró Guatemala, ingeniero? Lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos que hacer muchos cambios estructurales, porque la ley está puesta para que Honduras pueda tener esa apertura al mercado. Sin embargo, hay condiciones que no sé si nosotros estamos en el momento, por ejemplo, lo que usted mencionaba de la privatización. No sé si nosotros estamos en esa condición o en ese momento a corto plazo que nos permita equiparar condiciones a como las tiene Guatemala. Nosotros tenemos que ver cómo evolucionamos bajo la estructura verticalmente integrada que tiene la ENE, que es recursos de generación, recursos de transmisión y recursos de distribución, y ver de qué forma se enfoca particularmente en mejorar la infraestructura de distribución, hacer reducción de pérdidas y ver de qué forma puede, digamos, encaminarse para que la ENE esté lista y preparada para competir en un mercado libre. Sí, porque aquí yo debo agregar algo. El tema privatización como tal, de pronto cuando se habla para una entidad del Estado es prohibitivo, ingeniero Oviedo. Siempre se encienden las alarmas y qué se busca y lo que vamos a escuchar le están entregando para que le exploten y se hagan ricos los de siempre. Ok, yo pienso que en la circunstancia actual esa posibilidad no existe, porque con una empresa en la circunstancia de la ENE habría que sanearla y ponerla en otro nivel de operación para que sea competitiva. Pero yo creo que también hay un poco de subjetivismo en esto, porque si bien es cierto, usted revisa la producción energética de la ENE y ya dos tercios actuales de la producción de la ENE son agentes privados. O sea, la ENE prácticamente tiene sus plantas de hidroeléctricas y un par de térmicas, y de ahí todo lo demás son empresas privadas. Lo que pasa es que la ENE per se no está privatizada, pero el servicio sí. Hace años que estamos contratando empresas que nos dan el servicio de generación. ¿Y la potencia que es propia del Estado, en qué condiciones la ha encontrado? ¿Y hacia dónde el Estado debe apostar a futuro, también para no dejarse quitar esa que es una fuente también de generación de divisas para el país? Ingeniero, ¿quiere contestar? Sí, bueno, la ENE, su situación en cuanto a sus plantas de generación, principalmente hidroeléctricas, las tiene en muy buen estado. Obviamente Cajón ha pasado ya de su vida útil normal, se están haciendo las remodelaciones correspondientes, igual se está haciendo en Níspero, en Cañaveral. Más o menos la ENE aporta a nivel de energía anualmente alrededor de un 21% de toda la demanda de todo el país. Entonces, sí, como usted lo indica, eso da bastantes recursos a la empresa para que pueda, digamos, sostenerse como una empresa
rentable desde el punto de vista de generación, una empresa rentable desde el punto de vista de transmisión, y bueno, hay que atacar el problema que hemos estado hablando del principio de pérdidas para rentabilizar la empresa distribuidora. Patuca, ¿cómo está? La potencia de Patuca 104. que tanta dificultad generó en su momento por el problema del transporte. Sí. ¿Cómo quedó? Bueno, eso ya se solucionó. Está resuelto. Ya está resuelto. Recordemos que ¿cuánto está entregando Patuca? ¿En hora pico, hora promedio? Es que más que la hora pico, hora promedio, depende, digamos, del nivel que tenga el embalse en su momento. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo han encontrado? No, Patuca está funcionando perfectamente bien, o sea, no hemos tenido ningún inconveniente. Sí se tienen inconvenientes normales, como los tenemos en todo el resto de plantas con embalse, que en verano, obviamente, el agua viene hacia abajo y eso limita la operatividad de la planta, porque el Centro Nacional de Despacho tiene que cuidar el recurso hidroeléctrico para poder, digamos, entregar energía al sistema y evitar quedarse sin generación hidroeléctrica. Bueno, se habló, ingeniero Oviedo, de contratación de potencia a través de una licitación pública. Se llegó a plantear hasta la adquisición de 1.500 megas en el gobierno anterior. La realidad para hoy hacia el futuro, ¿cómo está la NE? Porque hay que tener energía disponible si pretendemos ser un país visto como un atractivo para la inversión a partir de la administración del presidente Afura, que se ha fijado esto. ¿Cómo marchan? Ok, la licitación de 1.500 megavatios, los documentos se terminaron de escribir al final del segundo periodo del presidente Juan Orlando Hernández. Después, todo este periodo que pasó de gobierno, yo realmente no tengo claro por qué tardaron tanto tiempo en lanzar la licitación. Luego se lanzó, pero le hicieron ciertos cambios que no son llamativos para la inversión. Y entonces pocos participantes, y lo que hicimos ahorita fue... ¿No está adjudicado? No está adjudicado. Ahorita la hemos puesto en, digamos, como en stand-by para revisarla bien y abrir a más opciones, ¿no? Los 1.500 megavatios. ¿Cuándo se tendría ya la claridad para la convocatoria y recibir ofertas? Es que ya hubo una convocatoria, se recibieron ofertas, no se han abierto los sobres, pero estamos en revisión de los documentos. O sea, ¿no descarta ampliarla para tener una mayor gama? ¿Se podría hacer eso? Exactamente, eso es la idea. Y según los expertos, esto puede tardar esa revisión y llamar nuevamente con las nuevas revisiones, puede andar entre 3 y 6 meses. Y las garantías que como Estado le van a dar, bueno, porque aquí puede entrar inversionista local e inversionista extranjero. ¿Cómo están? Vista la circunstancia de país que se le debe a muchos proveedores y siempre genera sus dudas. Usted me dice que hay una prioridad para enfrentar las deudas y pagar. Sí. ¿Has definido plazos para eso? Pues ahorita, como estamos en el primer mes revisando las cuentas financieras del Estado, pues todavía no hay una claridad absoluta. Y si usted se observa, hemos tenido un montón de demandas, la cuenta principal de la Tesoro fue... ¿Le han afectado a usted con los embargos también? La ENE no directamente, pero indirectamente, porque muchos de los reclamos de embargo a la cuenta del Tesoro son temas de la ENE. O sea, demandas laborales de la ENE le han caído a la cuenta del Tesoro Nacional. ¿Ya cuantificó la afectación o todavía no? Porque esto es parte también de la operatividad en rojo. El número que mencionaba el Ministerio de Finanzas era unos 4.000 millones de lempiras en embargos a la cuenta del Tesoro en este mes que pasó. Creo que anda en el orden de 200 millones el pedazo de la ENE. O sea, no se ha salvado la ENE. ¿Cómo va a manejar eso del personal? Porque habrá que tomar decisiones ahora que el presidente ha decidido intervenir instituciones del Estado. Bueno, y ahí está ese Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que se tendrá que revisar. ¿Cuántos eran los empleados? 2006 creo que son, ¿verdad? 2006 empleados. Sí. ¿Y de efectividad laboral la han medido o todavía no?
de No, esos porque 2006. es como le he mencionado, como hemos tenido limitaciones de acceso, porque como es un programa administrativo, operativo y financiero totalmente independiente, entonces ha impedido un poco que la ENE pueda tener cierta información para lograr una medida adecuada de los rendimientos. Es cierto que encontraron mucho activista político ahí. Y bueno, eso no sé, como le digo, no O sea, desconozco, digamos, cómo está la configuración de los empleados en cada uno de los O puestos. sea, no tienen, por la falta de documentos, claridad si en verdad ya habían técnicos, porque esta es una institución técnica, si ahí habían administradores que efectivamente iban a saber lo que es una planificación. No tienen eso no tenemos de forma claridad, clara. pero pensamos que sí, hay técnicos buenos ahí y administradores y todo, hay de todo, diría yo, pero no tenemos precisamente la interventora es la que le toca revisar toda esa situación. ¿Cuánto podrían tener claro, perdón por esta insistencia, ingeniero, pero es que gasto diario, ustedes en su gestión, de cuántos de estos 2006 sí son efectivos? Si eventualmente, no sé si han considerado que el programa va a continuar o si se va a clausurar. Sí, yo creo que ahorita no se ha determinado eso todavía, apenas la comisión interventora está organizándose para empezar a hacer las revisiones, pero eso no nos limita en la ENE a seguir nuestros planes de eficiencia o mejorar los proyectos de pérdidas y todo eso. Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros el señor gerente general de la NE y el gerente de distribución de la Estatal Eléctrica. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los especialistas de la NE. Hay una serie de potencia que se sirve en base al consumo de combustible y algunas incluso de diésel. ¿Cómo van a enfrentar esta problemática sabiendo de que el valor de los energéticos, ingeniero Oviedo, ingeniero Castillo, puede variar en cualquier momento por el conflicto de Irán? Y bueno, ya lo estamos viendo como reflejo aquí en el país. Al mismo tiempo, buscar soluciones y ahorro de la población. Exactamente. Ahorita tenemos una reunión esta semana con los empresarios que se dedican al tema de gasolinero y de combustible y también con el equipo nuestro en el tema de comunicación, porque como es una situación externa al país, al subir los precios de los combustibles, pues nos va a subir todo aquí. O sea, eso es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos es meternos los hondureños en un proceso de ser más cautelosos con el uso de los combustibles y la energía. Entonces, hacer una concientización social de ser más racionales con el uso energético. ¿Cómo está la distribución, ingeniero Castillo, a nivel del país con el tema del uso? Apartemos, la generación más cómoda sigue siendo la energía limpia, la energía hidroeléctrica. Sí, o ya no, o se han ido cambiando esos factores, como ahora todo cambia. Es que dependemos mucho del precio del combustible en el mercado internacional. Pero, digamos, cuando el precio del combustible está en $60 y hacia abajo, es más barata la generación térmica, porque la ENE tiene contratos con generación eólica, con generación hidroeléctrica, con generación solar, que los valores en costo andan alrededor de 14 centavos y medio de dólar por kilovatio hora. Y el térmico puede andar en 12 ahorita, aproximadamente. 12, 12 y medio, pero si se nos dispara el combustible en el mercado internacional, eso va a ser Ahí una es consecuencia. donde se puede generar Sí. se puede invertir el factor Claro, de y aparte costo. el térmico, considerando lo que búnker, diésel y otro tipo de combustible fósil líquido, eso representa cerca del 45% de la matriz nuestra. Entonces, un incremento grande en el combustible va a afectar seriamente el costo base de generación y por lo tanto va a ir a pegar al usuario final en la tarifa. Bueno, y aquí, bueno, para ir revisando de casos puntuales, está la afectación de generación que se incorporó en la administración pasada, que gran parte de esa potencia se sirve con diésel. Con diésel. Arrendamientos. El famoso arrendamiento que ha sido. Podemos citar el caso de Guanaja, es una de ellas que tiene un costo alto que se han venido quejando, ingeniero. ¿Qué plan se puede diseñar y hacer conciencia en la ciudadanía para enfrentar esto que puede ser crisis para el país? Si ese conflicto del Medio Oriente
se alarga, como dijo el presidente Trump, que puede durar hasta 4 semanas. Yo pienso que una de las medidas es ser racionales en el uso energético. O sea, poner más limitación al consumo en la casa, apagar ciertas cosas. Tiene que haber todo un programa de ahorro de nosotros mismos, porque si empezamos a consumir combustible con precios nuevos, pues se nos va a disparar la cuenta eléctrica y la cuenta de combustible nacional. ¿Hay medidas que se van a tomar en este proceso de licitación para dar prioridades en la generación? ¿Son 1.500 megas? Sí. ¿O cómo esperan llevarlo para también lograr alternativas? Porque eventualmente el precio de los energéticos puede bajar y eso favorece la generación térmica frente a la eólica, frente a biomasa y la misma hidroeléctrica, ingeniero Oviedo. Bueno, en la matriz energética siempre tiene que haber una combinación. O sea, siempre están las renovables, pero el problema de las renovables es que no dan potencia firme. Nosotros necesitamos una buena cantidad de potencia firme porque tenemos las fábricas, el consumo fijo. Entonces, las eólicas, acuérdense que si no hay aire, si no hay viento, estamos fregados. Las solares de noche no funcionan. Entonces, ahora se están pidiendo sistemas híbridos que tengan bancos de baterías. Por el momento ahora hay un banco de baterías en Honduras que lo está montando la ENE en Amarateca y también hay otro pequeño en la empresa Roatán. RECO tiene un banco de baterías que usted tiene un banco de baterías y puede almacenar ya sea eólica o solar y en las horas pico puede usar la batería. Incorporarla al sistema. Exactamente. Entonces el futuro, pienso, va a ser en una ruta de sistemas híbridos, o sea que tenga el renovable y que tenga su banco de baterías. Uno de los puntos que siempre se ha observado con lupa en la estatal eléctrica es el tema de los subsidios. Ustedes en el inicio de la actual gestión hablaron de un sistema a mantenerse por los próximos 90 días fueron. ¿Cómo se va a manejar todo esto ante esta eventualidad que no estaba en agenda de Irán? Mire, creo que aquí al lado mío está posiblemente la persona más conocedora del subsidio que maneja la ENE. Entonces el ingeniero... Bueno, vamos a escucharlo. Ingeniero, ¿qué alternativa nos da? Sobre todo por lo que se trasladó, que había un beneficio para los que tenían ciertos consumos por debajo de, se habló 150, 200, se llegó hasta 300 kilowatt hora. De hecho, nosotros tenemos un subsidio que le llamamos subsidio de tarifa, que es cuando hay variaciones drásticas en el valor tarifario, que se revisa cada 3 meses. Entonces entra en acción ese subsidio y compensa, y hace que el impacto hacia el usuario final no se vea agrandado severamente. Entonces ese subsidio de tarifa está vigente hasta marzo. Y el subsidio de energía gratis, que se llama así porque así surgió en el decreto, es hasta clientes que consumen 150 kilovatios hora. Y ese se amplió hasta abril. Después, con esta situación, digamos, sí afecta el valor del subsidio porque recuerden que el subsidio está vinculado a la factura. Y si el costo del combustible sube, también sube la factura. Entonces, el impacto para la Secretaría de Finanzas, en este caso, que es la encargada, de acuerdo a decreto, de proveer el recurso para el ENE, vamos a tener un poco de problemas porque el decreto claramente decía cuáles eran los montos que se tenían que fijar a nivel de presupuesto para podérselos dar al ENE. Si estos montos suben, obviamente va a llegar un momento que CEFIN no va a poder compensar, digamos, todos estos subsidios. Se ha insistido en el punto de la focalización, porque aquí alguien que tiene una casa, ese es el ejemplo ya trillado, y no va a la misma en una playa, se beneficia, y en la playa son muy pocos los que tienen ese acceso. ¿Es complejo, ingeniero Castillo, focalizar subsidios o llegando al uso de la tecnología, que parece que solo a nosotros no nos ha llegado, definir a este sí, a este no? ¿Se puede lograr eso? Sí, de hecho se está trabajando en conjunto, digamos, la Secretaría de Energía, que es el rector para definir las políticas de subsidios,
está trabajando en conjunto con la gente de UTCD y la ENE para definir una ruta clara en cuanto a afinar los criterios de focalización, porque estamos claros que tenemos muchos errores de inclusión y errores de exclusión que obviamente aumentan el gasto asociado a este subsidio. Pero se está trabajando en ello. Yo esperaría que para mayo o junio se tiene ya una nueva propuesta de cuál van a ser los cambios asociados a la focalización de este subsidio. Bueno, el Fondo Monetario, ¿qué dice de todo esto, ingeniero, por favor? Sí, ingeniero, tal vez podría ahondar que sí hay uno de los subsidios que cubre a 100,000 personas que está bien analizado. El de bono de 120, es cierto, el bono de 120 que es a clientes que están por debajo de 75 kilovatios hora. En el 2017 se hizo un trabajo con en aquel entonces CENIS, porque ellos tenían una base de datos de las familias de escasos recursos y que vivían en extrema pobreza. Entonces, ese subsidio sí está bien focalizado. Se da alrededor de 100,000 familias, más o menos están rotuladas, pero tiene que tener el requisito de que tiene que estar en la lista que nos proporcionó en su momento el CENIS y que cumpla con el requisito de que consume menos de 75 kilovatios hora. Son 100,000 hogares, me dice. Alrededor de... ¿Y están distribuidos en todo el país o han identificado zonas donde está mayor afincado ese consumo? Están dispersos y generalmente esas zonas son cascos rurales, no son tanto cascos urbanos, el de 120. El de 120. Voy a ir a la pausa y después conversamos en el cierre con el ingeniero Oviedo y el ingeniero Castillo sobre el tema de lo que dicen los acreedores, no solamente lo que planteó el Fondo Monetario. Habían proyectos en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Creo que el BID tenía otro orientado a ese punto de los subsidios. ¿Cómo esperan estructurarse después de la pausa? Seguimos al banquillo con el ingeniero Eduardo Oviedo y el ingeniero Rolando Castillo de la Estatal Eléctrica. ¿Qué dicen los otros acreedores en cuanto a esos recursos que van a seguir ahí, disponibles o no, para estos temas, ingeniero Oviedo? Ok, en este mes que he comenzado con la empresa eléctrica, me he reunido prácticamente con todos los grupos financieros internacionales multilaterales. Banco Centroamericano, el Banco Europeo con la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano también, el BID, y hay recursos disponibles. El tema es que en forma responsable el presidente de la República quiere readecuar todas las finanzas públicas de modo que nosotros podamos confrontar esos financiamientos, o sea, no agarrar financiamientos y no podemos pagar. Pero sí hay un gran entusiasmo del sector multilateral y también de las bilaterales en reactivar la situación económica tanto de la empresa eléctrica como del Estado hondureño. O sea, están las posibilidades ahí y nosotros tenemos que poner de nuestra parte en ordenar las finanzas públicas. Se habló en su momento incluso de hacer uso de la fuerza y creo que ya se experimentó, ingeniero Castillo, ingeniero Oviedo, procesos con el acompañamiento de los militares de las Fuerzas Armadas para llegar e intervenir. ¿Se ha pensado en ello como un brazo aliado para intentar transformar la institución? No ha estado en la mesa de discusiones eso por el momento. Ahorita se están haciendo medidas administrativas y presupuestarias para reorganizar las finanzas, tanto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como de todo el Estado. No hemos hablado de posibilidades como la que está mencionando. De un proceso de intervención. Y la clase política. A la clase política, ¿qué le dicen ustedes los técnicos si se pretende salvar esta institución del Estado o por lo menos aspirar con procesos de reducción de 2 puntos? Que significarían, alguien dice, ¿por qué tan poco? 6 puntos o quizás 8 puntos en la gestión de Afura Sabla. Bueno, pero 8 puntos son 2 puntos el primer año, 4 el segundo, porque ya tiene 2. Sí. O sea, son 2, o sea, 4. Sí, o sea, es el cuatrienio total sí, entonces, de ser exitoso. 2, 4, 6 y 8. ¿Cuánto suma eso? Son 8 y 8 más 4, ¿no? 12 puntos, ¿verdad?
sumados es un montón de dinero, porque 2 puntos de los 38 son, el ingeniero nos dio una cifra de 22 millones de dólares por 22 millones de dólares. por día, ¿no? Al año. Por año. 22 millones de dólares por punto al año. Son 50 millones de dólares, 2 puntos. Entonces el primer año 50 millones de ahorro, segundo año ya tiene un ahorro de 100 millones. Claro, los 50 anteriores más de los dólares. Y entonces eso es una suma significativa de recursos que van a entrar a la empresa para seguir trabajando en el tema de bajar las pérdidas. Países, digamos, que nos sirven de modelo es el caso de Costa Rica. Mientras nosotros tenemos una pérdida total del orden de 38%, Costa Rica tiene 12%. O sea, ahí tenemos... Ese es el estándar ideal que debería tener Honduras. Pues sería un buen objetivo. He oído que países como Japón tienen 4%, pero... ¿Ha oído eso? Hay Sí. otro, Corea allá también, vamos a 4%. otro Corea. tipo. Corea tiene 4%. Vamos a otro tipo de cultura. Y que de pronto esa pérdida de ese 4%, ojo a esto, no necesariamente es robo, puede ser un proceso que en el transporte por envejecimiento, calentamiento de transformadores, de líneas, ahí se pierda son eso. pérdidas técnicas normales. Lo de sí. Honduras, se ha medido, ingeniero Castillo, la pérdida exacta, más allá del problema que hay en líneas de distribución, que hay muchas que habrá que cambiarse, en problemas de transformadores ya con muchos años que también generan una pérdida. ¿Hurto es cuánto? 34 menos 10.5, porque las pérdidas técnicas ya medidas y calculadas y certificadas son alrededor de 10.5% de energía. Son Entonces, pérdidas un problema normales. en 24 puntos. Aproximadamente 24 puntos es hurto. Y el proceso aparte de ese 10%, ¿cómo lo van a plantear recuperarlo? Porque ahí es un asunto propiamente de inversiones, ¿así, ingeniero? Sí, por ejemplo, actualmente estábamos reunidos con el equipo de transmisión de la ENE en el tema de cambio de transformadores. Hay transformadores que ya están saturados. O sea que su curva entra en el lugar de ineficiencia, ¿no? Porque necesitan más capacidad. Entonces estamos reubicando transformadores. También hay equipo que ya está vencida su vida útil. Por ejemplo, la línea que va de Pavana a la interconexión de Nicaragua tiene 50 años ya, está cristalizada. Y un momentito aquí, ingeniero. Y esa línea de transmisión de Pavana a Nicaragua, ¿era responsabilidad del estatal o del generador privado que se valió de ese transporte que ganó, pero el Estado que lo tenía que hacer? No, lo que es la línea de transmisión de Pavana a la frontera es responsabilidad de la ENE. La ENE es el único responsable de las líneas de transmisión de Honduras. Ahora, en cuanto a todo este proceso de transformación y recuperación del estatal, en esas bodegas del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ¿hay equipos para hacer parte de estas sustituciones? ¿Han logrado establecer o todavía están revisando sí. a efecto de establecer sí o no? No, yo sí recibí el inventario de lo que es medidores. Por supuesto, hay que hacer la auditoría, pero tenemos unos 300.000 medidores en esas bodegas. Y en Honduras hay estimados, ingeniero Oviedo, ingeniero Castillo, de cuántos hogares están sin medidor. Y pregunto esto porque es increíble saber que hay sitios donde se está consumiendo energía, se tenía el medidor y no se colocó. Datos de donde no tenemos se pueden sacar, no los tengo ahorita en mente. Lo que yo sí le puedo decir, por ejemplo, es que a nivel comercial hay alrededor de 250.000 clientes que, aunque tengan o no tengan medidor, son promediados de manera mensual. 250.000 clientes de los 2.100.000 que tenemos. Entonces, de ahí, de esos clientes que se están promediando, hay una gran parte, obviamente, que no tiene equipo de medida, que no se le pudo instalar en su momento, a pesar de que hizo la solicitud. Pero ya ahora contamos con suficiente capacidad de equipo de medición. Que esta es la otra gran interrogante y que ahí habrá trabajo que desarrollar, ingeniero Oviedo, el tema de el promedio de energía. Por aquello de que hay unos que sí es efectivo el traslado del valor consumido, pero en otros no. Ok, por eso lo mejor es regularizar a todos los clientes, o sea, poner su medidor. Esa es la ruta futura que vamos a seguir. Que cada quien tenga su medidor. De modo que no se promedie, sino que tengamos los datos reales. Pago real. Sí.
Bueno, ingeniero, le agradezco. Muchas Vamos a ver si es gracias. posible en unos cuantos meses, si estamos con vida, unos 6 meses. ¿Le parece hacer otra revisión? Perfecto. Ahí por el mes de septiembre, que es el mes de la patria, A ver cómo se avanza. ver qué tanto hemos avanzado. Si, bueno, ustedes que son maestros en esto, si calificamos de 1 a 100, ¿cuánto le da a usted? Aquí. Anual, ENE, ¿cómo le encuentra? De calificación. ¿Así como está ahora? Bueno, mire, la ENE es una empresa que, como decía el ingeniero, sus plantas de generación están bastante bien organizadas, la estructura administrativa no tiene tanto personal, o sea, el personal técnico es muy capacitado y de muchos años. El gerente de la división de generación tiene 30 años con la empresa, un ingeniero muy calificado. Luego en la parte de transmisión, más o menos el mismo esquema, o sea, 23 años con la empresa, el ingeniero Lobo. Y luego distribución parece que es donde está el principal problema, y uno de los problemas es estos 3 grupos de distribución que tenemos, con actividades duplicadas y todo eso. Entonces ahí es donde yo creo que está el mayor énfasis a hacer. Bueno, en septiembre, si nos encontramos nuevamente, le pregunto a ver si me les da una calificación, si ya pasamos. Antes se pasaba con un 3 en la antigüedad de nuestra, y un 5 era lo máximo. Ahora es 60. Sí. A ver cómo nos encontramos, por lo menos llegar al bueno ya es pasadero. Gracias por su sintonía. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Gracias.